Todos, bienvenidos a Un Minuto en la Historia o la Historia en un Minuto, y vamos a hablar del chisme histórica, que esto está muy bueno porque vamos a continuar con lo del porfiriato, ¿no? Que pues se le consideró dictador porque estuvo 30 años, pero hago un paréntesis de algo muy importante. ¿Sabían que uno de los hijos de Morelos fue presidente interino de México? ¿Segura de esto? No la sabía. Así es, fue interino uno de los hijos de Morelos. Entendamos que Morelos no les pudo dar el apellido. ¿Por qué? Bueno, porque era en contra del celibato. Entendamos que lo casaron cuando él ya tenía hijos. Cristel dice, ¿quién eres? De repente apareciste. Ay, Cristel, pues fíjate aquí. Dice, estamos hablando de las mentiras históricos. Entra a mi TikTok para que veas más o menos del chisme histórico que nos aventamos aquí, se pone muy bien. Órale, no, igual Morelos tenía hijos como... Sí, mira, te voy a explicar por qué Morelos tenía hijos. No hizo ningún desacato ni nada de eso. Mucha gente dice, ¿qué desacato? ¿Cómo se atreve? Para la gente que es católica, no me voy a ir con política, me voy a ir con hechos de la historia. Los hijos de Morelos, ¿de quién ofreció México fue quien ofreció a México a un extranjero? No, ahí te va. No, te voy a explicar. Morelos viene de una familia muy rica. Su bisabuelo era rico y obviamente el papá de Morelos, ¿no?, tenía que heredar. No lo heredaron porque la única condición que había puesto el bisabuelo de Morelos era que su hijo directo, en este caso el papá de Morelos, que se llamaba José, que su hijo directo, ¿no?, fuera sacerdote, ¿no? Entonces, gracias, Grecia querida, esperamos a Oswald, espero que en algún momento entre. Entonces, pues el José, ¿no?, el papá de Morelos dijo, no, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Ni que nada, a mí me encantan las viejas y yo me voy a casar porque estoy bien enamoradora. Ana y Gaga hermosa, bienvenida. Entonces, manda al carajo el dinero, así como lo escuchan. El dinero lo manda al carajo. La Güera Rodríguez, también muy buena, la comandante de la revolución, lo manda al carajo y se casa con esta chava y con la mamá de José María. Y después dice, no, la mamá tiene un hijo. Esperaron a que tuviera el hijo, que fue José María Morelos y Pavón. Ya que tuvieron al hijo José María Morelos y Pavón, les debo de decir que que era Nepomuceno Almonte es como se llamaba la mamá. Entonces, en este caso, la esposa de José María Morelos y Pavón. Pero estoy hablando de la mamá de José María. La mamá de José María fue corriendo a que le dijeran, oiga, aquí tenemos algunos comentarios anteriores que ya se le pasaron. Perdón, es para no perder el hilo de la historia. Cuando ella va a el ayuntamiento donde estaban todos los documentos de todos los testamentos, dijeron, ya tenemos a un descendiente directo. Y entonces dice, ¿quién? Y va a ser padre. ¿Quién? José María Morelos y Pavón. Y de repente José María Morelos, a sus 24 años de edad, volteó a ver a su madre y le dijo, ¿y quién te dijo que yo voy a ser sacerdote? Porque vas a ser sacerdote. Pero mamá, ya tengo 2 hijos, Guadalupe y José Nepomuceno, ¿no? Un beso. Pues ahora ya no. Ahora vas a ser sacerdote y tus hijos no van a tener tu apellido. ¡Time! Gracias, Vueltos querido. Entonces, así fue la historia del por qué José María y Morelos y Pavón no pudo darle el apellido a sus hijos, porque él tomó los votos a los 24 años, ya había tenido 2 hijos. Entonces continuó. Entonces este hombre, que se llamó Juan Nepomuceno Almonte, junto con su hermana Guadalupe Almonte, quedan como hijos de Morelos y Pavón, pero los cuidaba la mamá. Por eso es que no se fueron a Estados Unidos, nada de eso. Les voy a decir, no me sabía lo de Morelos. Sí, está buenísimo. Entonces Morelos dice, yo no les puedo dar mi apellido. ¿Por qué? Bueno, porque soy, evidentemente, padre, soy cura, por lo tanto la historia también debería de ser contada por los perdedores, estoy de acuerdo. Entonces,
lo que hace es pues dedicarse a lo que se dedicó, ¿no? A ser revolucionario y era un hombre que tenía todos los estudios del mundo, tenía política, política retórica, de psicología retórica, conocía perfectamente el latín, conocía perfectamente el náhuatl, conocía perfectamente el inglés, o sea, hablaba también, Morelos también hablaba inglés, era un hombre muy, de verdad que muy capacitado. Entonces, José María Morelos y Pavón le siguió dando dinero y se siguió, pues sí, pagándoles los estudios a sus hijos, pero lo único que no le dio fue su apellido. ¡Arriba Colombia! ¿Cómo así? Así bien rápido, sí, así de rápido estuvo. Espérate, cuentas mejor, con un poquito de tos Joseph, con un poquito de tos José, pero aquí estoy. Estaba súper cañón. No, era un hombre de verdad muy leído. Por eso es que no le podían ver la cara a José María. Por eso no era tan fácil. Y obviamente le pagó un extraordinarios estudios a sus hijos. Por eso uno de ellos fue presidente interino. Y ahorita les digo en qué época. ¿Recomiendas libros en nuestra historia de México y saber un poco más? Sí, mira que hay uno que se llama La verdadera historia de México. También Martín Moreno tiene muchos. Busca Martín Moreno y vas a encontrar. Entonces, Juan Nepomuceno, que él entra de presidente interino como, primero fue como lugarteniente, porque pues obviamente no estaba como que quién, ¿no? Y entró en 1803 y se desempeñó como lugarteniente en el Segundo Imperio Mexicano a 1803 a 1803, finales del año. Acordemos que los interinos estaban de 6 meses a 8 meses en la presidencia, mientras se disparaban las votaciones, porque así es como debe ser. El que está de presidente tiene que empezar a invitar a las votaciones. Hola, Uker hermoso, nunca se me había hecho tan entretenida la historia. Sí, está muy entretenida porque lo contamos como chisme. Y entonces cuando estás de interino y empiezan las votaciones, entonces sí, le invitas al Congreso, ¿no? Al Congreso de los Diputados, a la Suprema Corte de Justicia, a que entonces hagan el contagio y empieza entonces a poder generarse el presidente, que ya no es interino, que ya sería el presidente oficial. Hola, Perús, hola, Wendolyn. Pero eso no pasó con Benito Juárez, lo sabemos perfecto, ¿no? Que él también era presidente interino y le valió madres y se quedó 16 años en el poder. Y aparte, él no hizo la reforma él no hizo la ley de reforma, la hizo Álvarez, y está bien claro porque después de Nepomuceno, después de que el hijo de Morelos, que fue Juan Nepomuceno Almonte, fue el lugarteniente del Segundo Imperio Mexicano, entra Maximiliano de Habsburgo. De hecho, Nepomuceno fue por Maximiliano a Veracruz. Él lo recibió así de: bienvenida, Su Alteza Serenísima, ¿no? Porque era un hombre muy leído, ¿no? En este año dices que fue presidente interino. ¿En qué año dices que fue Carlos Güero, presidente interino? ¿Quién? ¿Benito Juárez o Nepomuceno? Nepomuceno no fue presidente interino. Nepomuceno fue, otra vez, put attention, fue lugarteniente del Segundo Imperio, mientras que se designaban las votaciones. Y justamente él fue a recoger a Maximiliano de Habsburgo, ya que fue uno que promovió, que estaría maravilloso que Maximiliano de Habsburgo viniera a México, ¿no? Como emperador, y así fue. Entonces, ¿quién iba a pensar, no? No teníamos como muy, muy claro esa historia de que el hijo de Morelos iba a ir por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y por supuesto que habla perfectamente inglés y por supuesto hablaba perfectamente italiano. Juan Nepomuceno, porque estudió las mejores escuelas que les dio Morelos. Que dice, Bomberito Juárez, ¿cómo la regó? No, sí, cañón, Tony, cañón. Entonces después, ¿no? Junto con toda esta artillería maravillosa de las herencias de Morelos,
luego de Miguel Miramón, por ejemplo, empiezan a hacer un poquito esto de la Constitución, bueno, cómo se va a lograr un imperio, ¿no? Y hacia dónde teníamos que correr. Entonces, bueno, pues ya como ya le habíamos hablado, esta Carlota se encarga de hacer muchísimas labores de implementar, ¿no? Iniciativas como quitar toda la explotación infantil, los niños tienen derecho a estudiar en una escuela laica y gratuita, y todo eso lo formó y lo invocó esta Carlota junto con Maximiliano, que Maximiliano lo que quería precisamente es tener un comercio exterior, tenía una etapa financiera maravillosa en México. Él no quería otra cosa más que de verdad ser impulsador económico, financiero y por supuesto que México fuera el exportador número 1, ¿no? Hola, Emanuel, bienvenido. Ay, muchas gracias, Zuli. Entonces, eso es lo que quería el compadre. Pero ¿saben cuál fue el error de Maximiliano? Enamorarse de México. Se enamoró de México, entonces lo que le decían de no, tienes que cobrarle impuestos a la gente, que no sé qué. Pues obviamente él decía, güey, no tienen que comer. Vamos a hacer panaderías, vamos a dar financiamiento para que la gente empiece a hacer sus negocios, para que la gente tenga sus pequeñas empresas. Eso lo hizo Maximiliano, no Benito Juárez. Benito Juárez lo único que hizo fue copiar lo bueno, lo malo, y esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto que me sobra para ti, y pues no estaba padre, ¿no? Hola, saludos desde Oaxaca, Oaxaca, bienvenido, pero al final lo hubieran quitado de ir en contra de Napoleón. El problema fue que Napoleón dijo, te llevo las tropas porque queríamos que Napoleón III quería que nosotros estuviéramos sometidos. Pero cuando se dio cuenta que Maximiliano estaba más bien de nuestro lado que de Francia, ya no gustó, entonces yo te dije, entonces retiro mis tropas y ahí te quedas solo. El problema fue que se enamoró Maximiliano de México. Y entonces por eso es que desgraciadamente es cuando retiran las tropas francesas. Benito Juárez junto con Estados Unidos llega a quitar a Maximiliano sin ningún argumento. Es que hiciste esto, no es cierto. Es que hiciste el otro, no, tampoco es cierto. No fue su error, lo malo es que querían hacer lo contrario. Es correcto, mi querida Edith hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenía visión Maximiliano, pues imagínate, él dijo, ¿ustedes qué tienen? ¿Maíz? ¿Y qué más dan? ¿Aguacate? ¿Y qué más dan? ¿Mango? Y están deliciosos, vamos a exportarlos. Vamos a ser la primer potencia. Ustedes tienen mucho que exportar, que no pase por Estados Unidos y que tampoco lo limite, porque Estados Unidos te va a pagar un centavo. Nosotros nos vamos directos a Europa. Marmar, hola, ¿por qué te vas? Saludos desde Oaxaca, hola, Coquito, ¿no? Entonces, hola, Yasmin, ¿por qué tenemos que hacer escala? ¿Segura está? No lo sabías. Si nos podemos ir directo a España por barco, nos vamos a Italia, nos vamos a Francia y vendemos todo esto y todo el dinero que ustedes puedan invertir se va a triplicar. ¿Por qué tenemos que vendérselo a un cabrón que nos va a pagar un centavo por nuestros mangos y él va a vender los mangos a España 10 veces más? Saludos desde California. Y también, mi querido Mario, hubiera sido California nuestro. Si hubiéramos seguido con el imperio, te puedo asegurar que hubiéramos tomado California, Nuevo México, Guatemala, Belice, Honduras. Lo hubiéramos logrado. Y hubiera sido un México maravilloso sin fronteras. Texas igual. Así es. Pero ¿qué creen, queridos? Desde Navojoa, Sonora. Bienvenida, Tani. El hubiera no existe. Entonces, pues Benito Juárez no le convenía porque él quería vender el istmo de Tehuantepec. Y no me salgan con el documento de en dónde decía venta. Bueno, cuando tú dejas de cobrar impuestos, ¿qué le estás diciendo? Pásale como en tu casa. No sabía los favores de México que debía a Estados Unidos. ¡Sí! Muchísimos. La verdad, lo de Maximiliano, su homosexualidad. Fíjate, Mauro,
que no era homosexual. La realidad es otra. Sabemos que era, por supuesto, austriaco. Igual de grande que Rusia. Uy, mamá, ojalá Rusia sea enorme, ¿no? Independiente de las divisiones de Checoslovaquia, Ucrania y bla, pero la verdad es enorme. Ojalá hubiera sido así. Pero fíjense que no, Maximiliano, el tema de Maximiliano es que en Europa, desgraciadamente tenían mucha apertura sexual. Entonces realmente él estaba enfermo porque cuando hicieron cuando lo mataron, dicen que tenía sífilis. Entonces realmente yo creo que eran como las dos cosas, entre que le gustaban las viejas y le gustaban los hombres y tenía esta enfermedad. Entendemos que la sífilis, o sea, te vas bien rápido, ¿eh? Es una infección espantosa. ¿Podría hablar de Miguel Miramón y los niños héroes? Claro que sí. Claro que sí, Miguel Miramón, de hecho, Miguel Miramón entra en 1800, él entra como presidente sustituto en 1859, pero ahorita vamos con él. Entonces, cuando matan a Maximiliano, y se dieron cuenta que tenía este problema, por eso es que no podía tener hijos con Carlota, porque sabían que iban a salir mal, porque no había ningún medicamento que te quite la sífilis. Creo que hasta la fecha, si tienes una sífilis bien avanzada, ya sifilicía hasta tu madre, o sea, ya bye. No hay manera en que se te quite la sífilis. Por eso hay que cuidarnos mucho. O sea, la sífilis no se ha erradicado, no es como la viruela loca, la sífilis sigue, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Que no era homo. Sí, hasta él conocía como Maximiliano, era relantrudo, no entendí, Mike. Pero de cuando era joven Miramón se refirió y se rifó en el castillo. Ah, sí, también, ahí voy. Maximiliano regaló las tierras que le concedieron como emperador, las regaló a los campesinos. Repartió las tierras, se las repartió. Es decir, había muchas tierras que tenía el gobierno, que le decían, hola Isabel querida, la sífilis no se controla, pero no se cura. Exacto. Por eso digo, creo que ahora sí vas empezando una cosa así. Pero ya si está avanzada, va a echar la. Maximiliano otorgó las tierras porque las repartió, dijo. Y él, coño, ahora sí que coño. Muchas gracias, querida Emma. ¿Para qué necesitamos tanta tierra, tanto territorio, tanto terreno que no se usa, porque nadie quiere sembrar aquí, porque no quieren invertir? Entonces todos así de, no sé, no, yo tampoco, no sé, a ver, pues pregúntale ¿no? Porque en ese entonces estaba Sebastián Lerdo de Tejada, parte de su congreso, no, pues pregúntale a Lerdo de Tejada, no sé, la verdad, yo cuando llegué ya estaba así, porque todos los presidentes contestan la misma pendejada. Puedes hablar de Carlota y lo que hizo por los campesinos. Es lo que estoy hablando, Luz querida. Entonces él repartió más bien las tierras. Dijo, el gobierno no necesita quedarse con los terrenos que le pueden servir a los campesinos. Y no nada más para poner sus casas o lo que sea, sino para que puedan producir y les podamos dar negocio. Si nosotros queremos, ¿no?, meter impuestos, pues les tenemos que dar negocio. O sea, no vamos a llevar a un México a la absoluta pobreza. Y les voy a decir de dónde lo aprendió Maximiliano, del Rococó. A Francia le pasó lo mismo en Versalles. A Francia le pasó lo mismo en el siglo XVIII, queridos. Entonces él lo supo, como todo buen europeo, dijo, vamos a terminar siendo los miserables. Hizo muchas leyes, pero la gente no sabía leer. No, Eddie, no importa que no supiera leer la gente. Los que los iban a leer, a final del día, era el Congreso, y el Congreso lo estipulaba. Y por supuesto que había muchísimos, se les llamaba en ese entonces, ¿saben cómo? Voceros. Es decir,
Los que daban las anunciaciones eran voceros en ese entonces. Y estos voceros hablaban náhuatl, otomí, español y algunas otras porque se lo exigió Carlota. Y antes de que se lo exigiera Carlota era como parte, era el como modus vivendi de México. Entonces tenían sus voceros que les decían, bueno, y ahora los niños ya van a poder ir a la escuela totalmente gratis y laica. ¡Wow! ¿No? Entonces eso es lo que hacía que se enteraba el pueblo que no leía español, porque tenían voceros. Tenía muy buenas ideas Maximiliano, claro, y más allá que tenía muy buenas ideas, obviamente era europeo. Entonces él venía de aprender de un reino, y de otro reino, y de otro reino. Estamos hablando de gente que estuvo en diferentes casas. Él venía de casa de Habsburgo, ¿no? Pero conoció, por supuesto, la casa de Tudor, por supuesto conoció diferentes casas, en donde esto le ayudó, porque tuvo muchos extraordinarios profesores, y estudió en las mejores escuelas. No hubieron enfermado de esas cosas, no se hubieran enfermado de esas cosas, pues sí, y esto no lo sabía, pues no. Uy, mamá Carlota, sí, por eso le pusieron un corrido que se llama Mamá Carlota. Me encanta escucharte, ojalá me enseñaran la historia en las escuelas, pero yo creo que sí, pero pues es que a veces los maestros no les permiten muchas cosas. Mi abuelito solía decir que sí se bañó donde se bañó Mamá Carlota, sí se bañó donde se bañó, pues puede ser, pero ellos eran muy aterrizados porque estaban mucho con el pueblo. Es por eso que no les podían decir, el pueblo no te quiere, güey. Como le dijeron a muchos otros presidentes que por eso los colgaron. Como fue a María Antonieta. María Antonieta nunca bajó con su pueblo. Y le dijeron, el pueblo no te quiere, por eso te va a decapitar. Por eso hay tantos 10,000 en la Plaza de la Concordia. Eso sí, pero a Maximiliano no le podían venir con eso ni a Carlota. ¿Por qué? Porque ellos estaban con el pueblo, bajaban con el pueblo. Oiga, ¿qué necesita? Ay, fíjense que mi mamacita hace mucho que no come. ¿Qué se va a hacer su mamacita? Unos collares divinos. Que haga su mamacita collares divinos, necesito 100 a la semana y me los voy a llevar a Europa. Así eran. Ellos empezaron a poder abrir el negocio. Ah, no, pues ya no les gustó a los políticos, conservadores o liberales, da igual. Políticos mexicanos, no les gustó. No le gustó a un Sebastián Lerdo de Tejada, no le gustó a un Benito Juárez, no le gustó, por supuesto, el único que estaba casi de su, casi le decía, fue el hijo de Morelos, Nepomuceno. No, por ahí no, joven, no, mejor dése la vuelta. Así de fuerte. Presente mis... Ay, ¿quién eres? Hola, huicho hermoso, bienvenido. Las materias en las universidades autónomas, preparatoria, bachilleratos, inscritos, tienen muchos... Sí, claro, por supuesto. Y entonces, obviamente ahí no le podían decir, ¿no? Gracias, Villegas Hermoso, no le podían decir nada, porque el pueblo los quería mucho. Le hicieron un correo Carlota. Bueno, total, al final del día se retiran los franceses, llega el pinche Benito Juárez con su tropa americana a darle en su madre y me lo fusilan, gritando el Viva México. Después de esto viene Sebastián Lerdo de Tejada, que está como presidente de 1872 a 1876. Entendamos que antes era 4 años, más o menos, de 4 en 4, ¿no? Para que pues pudieran rolar, ¿no? Que dice, más libertades para enseñar por lo que se... Sí, ya sé que no hay libertades para enseñar. Wow, hizo lo que flujo de dinero mendigo. Pues sí, es que él quería que todo el mundo supiera las artesanías y las maravillas que sea México. Grecia, Aline, háblanos de los accidentes nucleares que han ocurrido en la historia. Un chorro, pues simplemente Estados Unidos, pero como bien dicen... si nosotros hubiéramos sido una potencia, nosotros hubiéramos tenido ciencia, hubiéramos sido los número 1 en ciencia, hubiéramos sido los número 1 en antropología, en arqueología, en las mejores exportaciones en el mundo, si nosotros hubiéramos sido un imperio. Pero el hubiera no existe, entonces
Llegó Benito Juárez y nos chingó todos nuestros ideales y nuestros sueños. Y entonces él nada más le tocaba, después de Sebastián Lerdo de Tejada, le tocaba la presidencia, digamos, porque intentamos que Sebastián y él se estaban dando de piques, ¿no? Hola, Torito. Torito. Perdón, fue dedazo, no te preocupes. Se estaban dando así de pum, pum, no, tú las traes, no, yo las traigo. Y se queda Lerdo de Tejada. Le hizo la vida de cuadritos. Cuadritos de los más chiquitos. Le hizo la vida de cuadritos. Benito Juárez a Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada se tuvo que ir a Nueva York. Él muere en Nueva York en 1889. Pero él se quedó durante 4 años, como les digo, de 1872 a 1876. Después viene el Beno Juárez, que se queda pues 16 años, ¿no? Y termina la presidencia porque se muere. Así de fácil. Es cierto que Carlota le dijo a Juárez que 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 le daba tesoros si perdonaba a su hombre. Seguramente, porque lo amaba. Carlota estaba perdidamente enamorada de él. Se casó a los 16 años con él, cuando él tenía 20 y tantos. ¿Cuántos hemiciclo a Juárez le han hecho como si fuera lo máximo? Pero es que el hemiciclo a Juárez se le hicieron los masones, querida. Profe, ¿nos podría contar mentiras históricas de guerras mundiales? Uy, sí, pues ahí está una. La Primera Guerra Mundial fue por los pinches bolcheviques. Nada más porque querían sacar el imperio y sacaron a los zares. Pero en realidad, ellos eran porque querían tomar Rusia y que querían ellos quedarse con con el territorio y hacerlo un país socialista. Los bolcheviques tuvieron muchísima culpa, después se arrepintieron como nunca, pero por supuesto que es una guerra totalmente inútil y fue una mentira, porque no fue, en ningún momento fue porque no tenían que comer, no fue por eso. De la soda con Teresa de Calcuta. Uy, con Teresa de Calcuta. Qué cosa. Yo sé que muchas cosas a lo mejor las digo y me voy lentamente al infierno, pero hay que decir las cosas como son. Háblanos de los accidentes nucleares que se han vivido en el mundo, por fin. Sí, ahorita justo le hago. Bueno, para los que tienen la duda de Maximiliano Carlota, esa fue su historia. Por eso nos dejaron un castillo de Chapultepec intacto. No se llevaron nada porque los mataron y no dejaron que se llevaran nada. Nos dejaron una cama que tuvo la tigresa, cama con sillones, asientos y todo. Lo tuvo la tigresa porque se lo dio el señor Díaz Ordaz. Efectivamente. Siento decirlo, pero los presidentes toman lo que quieren, se llevan lo que quieren, se los regalan a los que quieren. Todos, incluyendo el que está ahorita. O sea, eso es lo que se ha visto en la historia. ¿Quién carajo regala la cama de Maximiliano y Carlota? Los sillones, los muebles, los cuadros, ¿quién? Y hay muchísima gente que se recodea diciendo yo lo tengo, ¿no? El castillo realmente, literalmente sí, y se lo robó el Paco Zambrano, eso sí ya no lo sé. Eso sí no te lo puedo decir, pero nuestros presidentes que hemos tenido por parte del liberalismo o conservadurismo, como le quieran ver, nos han saqueado. Los presidentes son lo más saqueador que ha tenido México. Y muchos van a decir, no, es que Porfirio invirtió el dinero en palacios. Por eso nos llamaron la ciudad de los palacios. Sí, un Bellas Artes maravilloso que se lo vas a agradecer toda la vida. Sí, un palacio de correos que se lo vas a agradecer toda la vida, ¿no? Hizo varias cosas en Veracruz que se las vas a agradecer toda la vida. Hizo una cárcel, la más espantosa, torturada y horrible del mundo, que le costó mucho dinero porque le hicieron 2 arquitectos muy renombrados de la época, Bronce e Eiffel.
y se llamó La Panóptica. Y luego, dime si la gente seguía comiendo. Él nada más veía cómo hacer rica a la gente de la alta, cómo hacerla más rica, cómo tenerla feliz a la gente de la alta. Cuando volteabas a ver a la gente de la pobreza, a los pobres, no tenían ni qué comer. Tenían que tapar sus ventanas para que no les cobraran impuestos. No nos hagamos. Porfirio estuvo 30 años en el poder. 30. Yo no digo que no haya hecho cosas malas. Ahí está Flope, que dice, el pobre Antonieta y Carlota sufrieron finales muy tristes, Marmar. Pero yo no digo que haya sido el problema Porfirio Díaz. El problema es que se perpetuó mucho tiempo en la presidencia y eso le ganó muchísimo el ego. Fue un dictador y un ególatra. Oigan, se está muriendo la gente de hambre. Oiga, es que ¿sabe qué? Que ya el trigo subió 3 veces y la gente ya no puede hacer tortillas. Pero qué chingón me quedó el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Oiga, el hemiciclo Juárez ya sabe cuánto nos va a salir porque usted lo quiere de mármol de Carrara y el mármol de Carrara es muy caro y nos va a salir más o menos en 4 millones de pesos. Pero es que la gente no ha comido. ¿Por qué dicen que Carlota terminó loca? Porque se volvió loca, querida. La encontraron en el Vaticano tomándose agua de las fuentes. Y entonces lo que hicieron es que el Papa en ese entonces abogó para que le pudieran dar asilo a Carlota. Y vivió en el Vaticano los últimos años Carlota. O sea, se volvió devota. Y sus últimos años fue en el Vaticano, querida. Pasa allá vas, dice. Para allá vas. No creo esto es de México. No creo esto es de México. Este es de México. Qué bonito. Qué bonito, Nick. En vez de la supuesta herencia de don Porfirio Díaz a los mexicanos, que nunca se encontró, que toda su familia se la adueñó y que se la repartió, porque entre presidentes se reparten, pero no para el pueblo. ¿No? Porque ellos se reparten la cama de Carlota, se reparten los muebles, los cuadros. ¿Que este es el tesoro para quién? No, mejor se lo damos a un pobre, al pobre de mí, ¿no? Y así, entonces nosotros realmente nos quedamos sin, y decían así que decían vestiditos y fiestecillas, hacía fiestas, a comparación de Carlota, que Carlota hacía muchas fiestas, pero Carlota lo hacía para poder tener donativos, para hacer estas, lo que ahora se le llamaría liconza, ¿no? Estas tiendas de raya donde le daban de comer a la gente pobre muy barato, hacían los chibones y todo esto. Ella recaudaba todo eso en las fiestas que hacía. Y se hacía un chingo. ¡Hola, Agüitas! ¡Bienvenido! Maestra, ¿cómo ya es popular? Ya me pierdo. Ay, querido, no. Te acabo de ver, te lo juro que no te había visto, querido, y no soy popular. Libros que recomiendas para empezar a estudiar la verdadera historia. Este es muy bueno, La verdadera historia de México, y así la vas a encontrar como La verdadera historia de México. Bueno, pero don Porfirio hasta una calle le puso a su cuate Jaime Sullivan, porque pueden. O sea, tú le preguntabas, oye, güey, ¿por qué hiciste la colonia Roma? Porque puedo. Oye, ¿por qué le pusiste un hemiciclo a Juárez cuando tú hablabas mal de Juárez? Es que después ya me cayó bien y porque se murió me dio mucha pena. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque puedo. Y así. Entonces tú pregúntales si te van a contestar eso. COVID. Mi compadre. México es tan bello y tan complejo, lleno de problemas interminables. Fíjate que es bello. No tiene problemas México. Tiene historia escondida. Yo creo. Hola, Henry. Ay, querido Henry. Yo sigo en WhatsApp.
Mándame un saludo y con mucho gusto. Y por cierto, te felicito por tu cumpleaños, que fue tu cumpleaños, me dijo, entré muy tarde, pero te felicito por tu cumple y que te hayan festejado como te mereces, querido. Vas a ver la verdadera historia en los libros del doctor José Luis Lara Valdés, para saber... Ay, también Ángel, Ángel del Campo, ¿cómo estás, querido? Qué gusto que estés por aquí, también es muy bueno. Continúa, entonces Porfirio, pues sí, vio mucho por el crecimiento de construcción, del crecimiento poblacional de México, pero no vio por el pueblo pobre, por eso es que vino la revolución. La historia escondida entre los muros de las iglesias. ¡Oh! Por ejemplo, el Agüitas ahí toca un tema, toda la historia que hay detrás de los muros de las iglesias. Estos muros que son tan grandes, ¿saben cuántas monjas? Porque no acribillaban a los hombres no los mataban, a los frailes, a los curas, mataban a las monjas. ¿Por qué? Porque ellos se embarazaban y las embarazaban los curas. Entonces las guardaban, las enterraban con su bebé en estas paredes de las iglesias. Por eso, muchas gracias, Eddie, por eso es que las iglesias en México tienen unos estípites, unas columnas descomunales. Dicen, ¿por qué las columnas son tan grandes? Esto pasó durante muchos años, los 300 años en que estuvo con el clero, pasaron muchas cosas terribles. Todos los pasajes que hay abajo del centro de la ciudad son de miedo. Hola, querida. Hola, Casel, bienvenida. Gracias, Eddie hermoso. Alguien me dijo aquí. Duncan, ¿qué opinas de los libros de México ante Dios? Habla de eso. No conozco México ante Dios, querido. Cargaban el pecado, sí, porque creo que también era inteligente y no se hubieran... Pues sí, también puede ser. Hola, Casel. Catacumbas, sí, abajo del Zócalo hay pasajes, tú puedes, es como se comunicaban, de Santo Domingo te puedes comunicar a la catedral, de la catedral te comunicas a otra iglesia, de otra iglesia, así. Todo estaba comunicado por abajo. ¿Por qué? Porque durante los 300 años hubo muchísimas... Sí, aquí les llamamos marchas, allá no eran marchas, allá era atacar y romper, ¿no? Sí, las emparedadas, Edith, sí. Era atacar y romperle la cara a quien se te ponía enfrente, entonces era mucha violencia. Por lo tanto, los curas, el clero, que podía, porque puedo, lo hago, el clero que podía, ¿no? Se resguardaba en estas catacumbas para que ellos se lavaran las manos y los militares pudieran apaciguar al pueblo. Qué triste, ¿no? Qué fuerte. Y ya que todo estaba apaciguado, entonces ya salía el clero, ¿no? Ya salían los compadres, ya salían los curas, los monjes y lo que tú quieras. Y fueron emparedados muchísimos años. Gracias, Betty, querida. Y cuando todo esto sucedía, ¿no? Cada vez encontrabas a gente que creía más en el clero, tristemente. Por eso somos un país que nos dicen mucho que somos de doble moral. No somos de doble moral, somos un país que fuimos sometidos, ¿no? No, es que dice, ¿qué opinan del Vallas? ¿Cuál Vallas? Como los de Guanajuato, otra. Ándale, como los de Guanajuato, que también tienen. Hola, Vladimir, bienvenido. Que tienen también las catacumbas, nada más que estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos hablando que se extendía hasta la iglesia de Hidalgo. Todavía más para allá llegan las catacumbas. George, sale. ¿No? Entonces, no estoy hablando de religión, nada más que quede bien claro. Estoy hablando del clero, cómo estuvo sometido México por ello. Que quede bien claro, no estoy hablando de religión. Estoy hablando del sistema eclesiástico que sometió a México. ¿Qué opinas con él? ¿Qué opinas qué? ¿Qué opinas lo de Canadá que haya pasado igual en México? No, no creo. ¿Puedes hablar sobre la influencia de la religión? Ay, ¿qué es lo que dice de la religión? La influencia de la religión es lo que estoy hablando.
O sea, estoy hablando del sistema clérigo, que son cosas muy diferentes a la religión, ¿eh? Muy diferentes, no se confundan. Hola, Cari hermosa. Ay, como siempre, tú tan linda. Ya usaban los túneles, ya usaban. ¿Qué usaban? ¿Qué usaban los túneles? George, usaban los túneles para poder salirse de cualquier problema que había en cuanto a que la gente se rebelaba o cosas así, ¿no? Todas estas matanzas que hubo durante los 300 años con nuestro pueblo. Ah, bueno, pues entonces el clero ahí se metía y ahí se resguardaba y a ellos no les pasaba nada, ¿no? Y no controlaban a nadie, ¿no? Que dice, se puso el filtro antiprieto. Sí, sí, no es que a mí me gusta ser morena, pero se ve opaca. Mira, ese está padre. Pero se ve opaca, entonces así ya no me veo opaca, me veo con luz. Aunque yo sí estoy bien morena, más bien amarilla. Ya me encanta así. Si yo hubiera sido negra, hubiera sido muy feliz. Pero no fue así. Me tocó ser amarilla. Entonces continuó que después de que Porfirio hace todo esto, que muchas gracias por todo su construcción y todos sus edificios maravillosos y la gente muriéndose de hambre, nuestro padre, es que la evangelización muy sangrienta, exacto, en ambos bandos, exacto, eso no está padre. Monterrey, y también existe un túnel, también en Monterrey, claro. Te voy a hacer muchas gracias, Richard. Sí, claro, claro. Existe en gran parte de México, por supuesto, porque fue una mala práctica. Bad practice. Entonces, eso fue lo que no nos ayudó. Luego continuó. Porfirio muere en Francia en el 1915. Cuando en 1911 deja la presidencia, dijo, me voy, ahí se ven, me voy para España, y en España lo abuchean a chingar de su madre. Entonces tuvo que ir a Francia y allá se quedó. Bajo el sol seguro te vuelves morena. Sí, sí, querido COVID. O sea, yo he sido morena, bronceada, así, padrísimo. Pero ya no puedo, ya. Me puede dar cáncer. Puebla también, ¿no? Bueno, en Puebla es la mata. Es la mata de los túneles. Una casa de espaldas en una iglesia descubrió un túnel debajo. Sí. Y mucha gente del porfiriato, de mucho dinero, hicieron sótanos. Sótanos, casi la mayoría están en la Roma. Encuentras muchos en el centro. En la Roma, en el centro, hay otras colonias que tienen este tema, que tienen sótanos. Creepy, súper creepy. Y en los sótanos, ahí luego guardaban a la gente que todavía en el porfiriato tenía esclavos. ¿Lo pueden creer? Sí, los restos están en Francia. ¿Dice que soy para allá? Pues a chingar a su madre, como dicen. Te quieres ir para allá, órale, vámonos, pero rapidito, rapidito. Y entonces es que en España, él pensaba que en España lo iban a adorar. Él dijeron, no, yo de aquí soy, España me va a amar, me van a tener mi paella, mi vino y mi jamón serrano, ¿y cuál? Lo mandaron a freír espárragos. Tengo una fiesta en un club al rato somos 40, nos falta uno, ¿alguno gusta ir? Dice. Eran 2, acuérdate que eran 42. Para que hagan parejitas. 41 ya no van a ser. ¡Palacios! ¡Qué gusto, Miki! ¡Qué hermoso! 41 ya no se lo van a pasar chido. Tienen que ser 42 para que sean parejitas. Sí, los túneles y todo esto sí estuvo brutal. Brutal. Porque se encontró con muchos sótanos. Gente que compraba las casas. Decían, ¿y esto? Es que, bueno, es que esta casa se hizo en el porfiriato. Así es como... Ale, querido, ¿por qué te vas? Si apenas te estoy viendo, no te vayas, mi cardenal, y bienvenido. Francia, como siempre, romántica hasta la muerte. Pues así fue, mi cardenal. Francia, como siempre, romántica hasta la muerte. Le mando un beso a tu hijita hermosa, que me pediste que le mandara un beso. Un besote bien grande. Tarde, pero llegué. ¡Qué bueno, Arye! ¡Qué bueno! ¿No conoces los túneles de Puebla? No, fíjate que no conozco los túneles de Puebla. Pero yo creo que wow, ha de ser como aquí. Así, todos creepy y todos oscuros. Cuando a mí me tocó entrar con una prima que es arqueóloga y antropóloga del INAH,
entramos abajo de la catedral y vimos las catacumbas. ¿Qué dice? Claudita, un gusto escucharte, he visto tus videos y no me había tocado verte. Ay, gracias, querida, qué bueno que te gusta. Y eres poblana, soy de la Ciudad de México, y cuando yo entré a esos túneles, se los juro, era un dolor de cabeza. Hasta después me dijo, es que, ¿qué crees? Que estamos buscando justamente, estamos haciendo toda esta labor y hemos sacado muchos esqueletos. No, bueno, no me lo hubiera dicho, jamás volví, jamás. ¿Qué opinas del paso de la revolución por Saltillo? ¿Qué opino del paso? Pues, mira, donde hayan pasado, hubo sangre. Sí. Hola, Markovich. Hubo sangre. Donde pasan hubo violaciones. Donde pasan, me vas a decir lo que tú quieras. Me vas a decir, Pancho Villa era un violador o no sé qué. Pero yo lo dije en el anterior y yo nada más voy a ser puntual, nada más para que entendamos la época. En ese entonces las mujeres se robaban y nos daba gusto que nos robaran. En ese entonces la mujer que se quedaba sin su hombre porque se lo mataban, se iban con la revolución y se volvían las Adelitas. Y eran unas extraordinarias mujeres con una fuerza, con cero sentimiento y cero emoción, en donde me quito el sombrero porque mi abuela fue así. Mi abuela aprendió de mi bisabuela. Y mi abuela se agarraba el rifle y decía, ¿quién anda ahí, cabrón? Primero mataba y luego averiguaba. Te robó, dice Ricardo. Es que en esa época te casaban con un güey que tenía 40 años más que tú. Te casaban con un güey que tenía más dinero que tu familia para que el dinero y el dinero de acá se juntara, ¿no? Eso es lo que hacían los ricos. ¿Qué pasaba con los pobres? A los pobres, yo creo que tenían un número. Yo creo que ni nombre tenían. Así. Hola, Freddy. Era bien fuerte la ignorancia que tenían hacia los pobres mexicanos, hacia la clase pobre, la clase trabajadora. De verdad que tenían números, no tenían nombres, porque eran obreros. Entonces ellos tenían sus terrenos y por eso es que en algunos terrenos que ustedes van a ver en la revolución 1910, 1915, 1900, hasta 1920, afuera habían en madera habían ni siquiera número, dice George, habían los nombres. Por eso es que se empezaron a utilizar en muchas haciendas los nombres de las familias afuera. Esto fue a partir de la revolución, porque como no tenían un documento, es decir, a ver, de aquí para acá, es de don Merced Gómez, ¿no? Por ejemplo, que hay una colonia muy grande que se llama la Merced Gómez. Bueno, pues ese es bisabuelo de mi marido. Y él se llama Merced Gómez. Ay, para que sepan. Entonces, estos terrenos de Merced Gómez, ¿no? Como no tienen nombre en ese entonces, les ponían en madera Merced Gómez, que después en madera es como dividían las calles. Y ya después ya le pusieron en lámina porque se dieron cuenta que la madera se hinchaba y se echaba a perder, ¿no? Pero así era, antes así era. Porque yo soy muy entrona y es que así eran las abuelas, mi Karen. Así eran. Y así se hicieron. Y nada, le cae bien y nos violó. No. Antes no era así. Ahora dicen Pancho Villa fue un violador. No, por Dios. Relájense. Era la Revolución Mexicana. Y las mujeres que estaban con la Revolución estaban completitas. Y ustedes creen que no lo disfrutaban. Pues claro que lo disfrutaban, pero también disfrutaban sus chingadas que se daban. Por supuesto, porque era parte de la revolución, era parte de la lucha. Vamos a luchar por nuestro México, sí, por nuestra liberación y para que nuestros hijos coman. Porque estamos hablando de pueblos muy pobres. Por eso es que tenían un número, no tenían nombre. Entonces, por eso tú veías, estos terrenos son de Merced Gómez. Y así fue. En 1915 eran los terrenos del señor Merced Gómez. Y entonces todos estos terrenos fueron tan grandes que Merced Gómez empezó a repartirlos entre su familia. Hola, Ricasauru. Saludos a Salamanca, Guanajuato, tan bonito, que fuimos hace como 2 semanas por allá. Sacar es exacto. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando empezaron a repartir, por eso es que así se llama la colonia, Merced Gómez. Por eso hay una avenida que se llama Merced Gómez. ¿Por qué? Porque antes ponían los nombres
en sus terrenos. No porque existiera un predial, porque todavía no existían documentos. Se empezaron a documentar después. Oye, si quieres vender tienes que tener un documento, ¿no? Y sacaban estos documentos a mano. Por Dios. Hola, mi Oswald. Un aplauso a mi moderador. Ian ya había llegado por ti. Gracias, Ian hermoso. Pero por fin llegó. Gracias, Oswaldo. Y entonces esto es lo que hizo que México se empezara literal a gobernar. La gente empezó a poner los nombres en sus terrenos para que se respetaran. Y entonces, cuando Villa conoce a Zapata en Xochimilco, ¿no? Y se echan su coñac, aunque Pancho Villa no tomaba, en realidad, saludos, en realidad no tomaba, él lo hizo por no despreciarlo y porque aparte para él había sido un orgullo conocer a Zapata, pero también todo lo que había hecho pues Zapata en Morelos, ¿no? Cómo le dio a los pobres sus tierras, cómo se las regresó, y aún falta tantito el aire. No es tanto aire, es la garraspera, porque ni aire tengo, que tiene que ver las haciendas de los ejidos. Saludos desde Anecuilco, Morelos. ¿Qué tienen que ver las haciendas? Los ejidos eran los que, pues sí, los campesinos son los que tenían en donde trabajaban la tierra y ellos vendían su maíz, su tomate, tal. Y las haciendas eran de los hacendados, del patrón, ¿no? Entonces el patrón tenía sus ejidos, pero después, para no pagarle a los que trabajaban la tierra, porque la tierra es de los que los trabaja, que después vino esa frase, los patrones les pagaban con ejidos a los que la trabajaban. Por eso hay una gran diferencia de haciendas a ejidos. Pero no grité, hoy no estoy gritando, querido, estoy enferma, imagínate cómo hablo. En algunos casos, los hacendados repartieron a sus trabajadores, sí, George, por un pago, haz de cuenta, por agradecimiento, por un pago, o porque se les iban a ir, porque ellos sabían que la tierra era del amo. Exacto, mi querida Edith. Entonces, había que hacerles algún trueque con ellos. Entonces dice, bueno, te regalo esta tierra para que la trabajes para ti, para tu familia, pero a mí no me vas a soltar esto que tienes que hacer, ¿no? Entonces era como un trueque. ¿Por qué? Porque de repente faltó el dinero, faltó el efectivo, el dinero, no había. Entonces empezaban trueques, sobre todo en la revolución. La tierra es de quien la trabaja COVID, exacto, ¿no? Pero antes era un poco difícil entenderlo hasta después de la revolución. Ya le pasó lo que le tenía que pasar al buen Pancho Villa, que había sido un extraordinario cineasta, que había sido un extraordinario guerrero, un extraordinario caudillo y que, pues bueno, que tenía negocios con Estados Unidos, sí, pero no de tierras, no tenía negocios de cine. La verdad es que la historia de Amalio Robles Ávila, no, a ver, cuando habla de la condesa de Veracruz, aquí está la famosa casa y sus túneles. Hoy debe de ser algo así bien interesante. Voy a echarle una leída. En la Ciudad de México hay bajas temperaturas en esta época. No, fíjate que no, yo agarré COVID, nada más. A ver, divino amor. Ay, cherde, que te casen a fuerza, sí. Y bueno, después de la revolución viene este cambio brutal, ¿no? Después de Francisco I. Madero, Pedro Lascurain, voy al revés. Miguel Miramón, Ignacio, el Beno Juárez, el Ignacio Comonfort, el Juan Álvarez, ese fue el que hizo la ley de reforma, no el otro idiota, Mati Carrera, ay, porque también hay para todos, Victoriano, Mariano Paredes, como no, Francisco Javier, espérenme, me está yendo al revés esto, aquí están, ay, aquí están, queridos, aquí están, cómo olvidarlos.
Es cierto que los trabajadores se casaban con el patrón y tenía derecho a tomar la novia. Sí, claro, se las robaban, querido, se las robaban. Villa Zapata, Madero, Carranza, todos fueron emboscados y asesinados. Todos COVID. Todos, todos, todos. Algunos sí se las debía, otros no tanto, pero sí, todos. Aquí está el Venustiano. Al Venustiano Carranza, si no le fue nada bien, él estuvo de 1903 a 1917. Después de que sale en 1911, nuestro compadre Porfirio. Después entra, después de Francisco Lazos Cházaro, que en realidad fue un presidente convencionista, en realidad estuvo creo que 3 meses. Después viene Venustiano Carranza, que fue de 1903 a 1917, y fue en Tlaxcalatongo, Puebla, donde eso fue en 1920, me parece, ahí en Tlaxcalantongo, Puebla, donde se llamaba, ¿no? Que intentó interponer un candidato civil en oposición a las aspiraciones del invicto general Álvaro Obregón. El conflicto vino en una rebelión que puso fin a su gobierno y a su vida. Así es, fue una rebelión. Y luego viene Adolfo de la Huerta, que Adolfo de la Huerta queda de 1900... este es otro presidente interino que queda en 1920. Los interinos tenían de 1 mes hasta 4 años como interino. Todos los que intervinieron en la revolución o independencia eran masones o tenían, casi la mayoría eran masones. Venustiano y su ego, sí. Ay, don Venustiano Carranza. A lo mejor se hubiera entendido que como diputado local y senador hubiera sido, porque fue diputado local y senador de Porfirio Díaz, hubiera sido otra cosa con él, hubiera sido. Los historiadores y los psicólogos siempre creí que querían chismosos con Carranza, los admiro. Carranza, ¿qué hizo de bueno? Pues mira, Venustiano Carranza hizo... pues de alguna manera ayudó al Plan de Guadalupe, proclamado por el primer jefe del ejército constituista. Gobernó el facto de los siguientes 4 años, luego de su derrota de huertismo. Enfrentó a los ejércitos de la Convención Revolucionaria encabezados por Villa y Zapata. Entonces, Carranza no quería a Villa ni a Zapata desde el primer día que supo de ellos, así de, ahí estás. Huerta mandó a matar a Carranza. Sí, Ian. Qué fuerte, ¿no? Así es. Y estuvo busque a Zapata hasta que lo mandó a matar. Con el dominio casi total del país, en 1916 convocó a Congreso bajo la nueva Carta Magna y se convirtió en el presidente constitucional. Y después, pues obviamente le llegó el Adolfo de la Huerta y le dijo, ña. La última constitución, exacto, la constitución de 1957. ¿Cómo? La constitución de 1857 es tan buena como dicen. No, no tanto. ¿Qué son masones, Betty? Es una logia que lleva muchos años. Lincoln fue masón, Washington fue masón, Albert Piquet fue masón, Beno Juárez fue masón, Porfirio Díaz fue masón. Es una logia muy poderosa. Bueno, el dueño, con decirte que el dueño del Titanic, de los 3, del Olympic, el Titanic y el Britannic, fue masón. Y hizo algo que no les gustó, eso es lo que dicen, a los masones, y por eso hundieron el Titanic, para que no llegara a Nueva York. Y si no llegaba a Nueva York, se caían las acciones y entonces ganaban los Roosevelt, y así fue como pasó. Pero bueno, esa es otra historia. Zapata nunca se sentó en la silla presidencial, no, porque decía que se volvían malos. Nunca se sentó, nunca. Los masones son reptilianos, eso sí, no sé, nunca he conocido a uno. Andrea Arrogante. Y nos diles que las masones de chinos, porque fue... ¿Y qué nos dices de las masacres de chinos? Bueno, esa es en otra.
en otro TikTok, con mucho gusto, estamos hablando ahorita, si ves que dice la verdadera historia de México. Bueno, luego sigue Plutarco Elías Calles, bueno, después sigue Álvaro Obregón, que no, que hasta le hicieron un monumento, ¿no? Hola, Clau. Es una logia donde se estudia. Muchas gracias, ya le están explicando, qué bueno. Álvaro Obregón fue jefe del Ejército Noreste durante la Revolución Constitucionalista en 1914. Y ya que mataron a Venustiano Carranza, a Zapata, a Villa, entonces sí, en 1920 triunfó en las elecciones presidenciales celebradas durante el interinato de Adolfo de la Huerta de la caída de Carranza. Bajo su administración comenzó la reconstrucción del país. Luego de 10 años de violencia, atendió la educación pública, la deuda de los acreedores internacionales y la revitalización de la infraestructura destruida. En otras urgencias, concluyó con periodos presidenciales que se retiró de atender sus negocios particulares mientras el Congreso reformaba la Constitución para permitir a la reelección. Ahí es donde empezamos con la reelección. Álvaro Obregón no hubo, ¿qué? ¿Qué dice? No robó tanto porque no tenía manos. ¡Qué tonta eres, ya! No, en realidad no robó tanto porque él ya venía de gente de dinero, entonces no robó. Realmente lo que hizo Álvaro Obregón fue ya poner en orden al país, o sea, decir, ya basta, vamos a empezar con una educación. Empezó a tomar estas cosas que dejó como Benito Juárez pendientes. Bueno, no, perdón. Estas cosas que dejó Carlota y Maximiliano pendientes, él empezó a tomar, después de que Porfirio Díaz en 1900 abre la UNAM, la abre y la vuelve autónoma. Entonces lo que hace Álvaro Obregón, dice, ahora sí, vamos a estudiar como Dios manda. Entonces él empieza a hacer la educación, la Secretaría de Educación Educativa, y mete al bueno para nada, ay, que Dios mío, me voy a ir al infierno, perdón, pero sí, ay, este imbécil, el que era secretario de Educación Pública, recuérdenme, Vasconcelos, a Pepe Vasconcelos. Mete a Pepe Vasconcelos, hasta papas masones hay, claro. Mete a Pepe, gracias Marmara hermosa, felicidades y gracias por tu conocimiento. Gracias a ti, Alex Mora. Mete a Vasconcelos como secretario de Educación Pública. ¿What? Pero si este güey maneja un periódico, ¡qué chingados! ¿Cómo para qué? Pues sí, ya sé que maneja un periódico, pero pues también está en el gobierno, le tenemos que dar algo al Pepe. Ay, ¿no le pudiste haber dado las gracias, cabrón? No, yo creo que se merece la Secretaría de Educación Pública. Entonces el dueño del periódico El Timón, que fue financiado, bueno, eso ahorita voy adelante, ¿no? Pero bueno, el secretario de Educación Pública le dan el nombre a José Vasconcelos, y José Vasconcelos dice, como los pececitos de Nemo. ¿Y ahora qué? ¿No? Ya estamos afuera, ¿y ahora qué? Sigue igual la pasada, sí, sigo igual de la patada, sí, ya sé, José Vasconcelos era pronazi, sí, así es, eso es lo que voy a ir después. Pero en 1923, que dicen, perdón, Villa muere en 1923 en el mandato de Obregón, él lo manda a matar, así es, sí dije eso, ¿no? ¿O no dije eso? Sí dije eso. Respeto al chisme y letras, el infame de Vasconcelos, sí, a ver, o sea, ¿y ese güey qué? Pero bueno, entonces le dice, ¿y ahora qué hago, mano? Ya me dieron la Secretaría de Educación Pública. Y pues yo, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a esta mujer que es re buena, la Gabriela Mistral. Mira, la Gabriela Mistral acaba de sacar su reforma educativa, que venga y nos las presente y ya te la chingas. ¡Ándale, buena idea! La artística es Vasconcelos y muralismo, pues sí. Los murales que están en la UNAM son de Rivera, algunos. ¿Qué hora acaba el live? Pues Julie, ya en poquito. Empezamos a las 8, querida. Y bueno, entonces mandan a la Gabriela Mistral, le pagan su viaje, le pagan sus 2 años de estancia en México, a este pendejo le enseñan la reforma educativa y listo, tenemos la reforma educativa. Así fue. De chiste, así fue. La reforma educativa la trajo Gabriela Mistral, el bueno para nada de José Vasconcelos, la tomó y dijo, bueno, está bien. Y nada más necesito, Gaby, no, nada más eso.
De veras, mi Gaby, no te quieres quedar otros 2 años, mira, te podemos ayudar, no me tengo que regresar con mi vieja que me está esperando en Chile, porque la Gabriela Mistral era LGBTT, QQQ. Entonces dijo, no, de verdad, quédate, no, de verdad que no, mira, ya con esto lo hacemos. Y listo. Bueno, entonces es cuando promulga en 1924 la reforma educativa el señor Vasconcelos. Y en 1930, el señor, ahorita les digo quién, Pascual Ortiz Rubio, este baboso. Pero déjenme, sí, fue Pascual Ortiz Rubio. En 1932, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, Pascual Ortiz Rubio, como bien ustedes saben, fue nuestro presidente constitucional. Bueno, y aparte murió bien tarde, ¿eh? ¿Tienes COVID? Sí, sí tengo, perdón por por la tos, pero creo que ya tengo menos. Era Team Calles, ¿no? Sí, Vasconcelos era Team, exactamente. Era el Team de Plutarco Elías Calles, quien fue quien lo apoyó muchísimo. Pero Plutarco Elías Calles no le presentó a el gobierno nazi. Así es, a nuestros agentes secretos que fueron los nazis, Ortiz Rubio era bajo el maximato, exactamente. Pero Ortiz Rubio fue quien le presentó, CAPTSA, fue quien le presentó a los agentes secretos nazis. Alemanes llegaron a México y dijeron, vamos a ver, nos vamos a codear con los del alto gobierno. Y entonces llegó Hilda Kruger junto con Hilda, ahorita les digo bien para que la apunten, Hilda Kruger y el otro se llamaba Danis Trooper. Es que fueron dos que llegaron a México, Hilda Kruger y otro monito, que fueron dos espías nazis, que hablaban muy bien español, y llegaron y le dijeron a Vasconcelos, oye, nosotros te financiamos tu periódico, no lo cierras, porque ya le habían cerrado una vez a Vasconcelos, ya le habían cerrado el timón. Calles es ultranacionalista, pero no llegó a ser fascista. No, Calles no fue Rubio, hasta vaporizaciones de agua con vapor. Ay, sí, Willy, pero ¿sabes qué? Es garrasperita, ya que me queda poquita, pero voy a hacerlo, Willy, muchas gracias. También leí ese libro, Los nazis en México, es buenísimo. Pero Hilda llegó con otro compadre, que ahorita estoy buscando su nombre. Su nombre es con D. ¿Cómo no lo encuentro, caray? Es Hilda y otro güey. No sé por qué no aparece. Hilda Kruger. De hecho, Hilda Kruger salió con Cantinflas, porque ella era muy guapa y se metió hasta los calzones de la caminata artística. Entonces, Hilda, ¿qué estudiaste? Yo soy licenciada en arte dramático, soy actriz y tengo una maestría, bueno, tengo 2 maestrías en Historia Universal e Historia del Arte y Literatura Teatral en el Instituto Superior de Artes de Cuba, lo hice. Libros. Yo tengo uno de los primeros libros de texto gratuitos de 1939, Ángel, ¡qué hermoso! Guárdalo, eso debe de valer millones. Los alveolos, hola. Ok. Gracias, queridos. Por fin, recomiéndenme un libro de historia. Este es muy bueno, Betty, La verdadera historia de México. Es Kruger, Kruger y el otro agente secreto, ¿cómo se llamaba? Es que estos dos, porque los van a ubicar, cutis, guapo y simpática. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita les digo quién fue. Fue un agente secreto, ella y otro güey que ahorita no está saliendo su nombre. Pero bueno, ellos llegaron a México y financiaron el timón, que fue de José Vasconcelos. Porque ya no vea, mándame saludos, porfa, Daniel. Ay, hola, Dani, hermoso. Saludos, porfa. Ya te los mandé. Contacto de México, ahí está. Fue Juan Alberto Cedillo. Adolfo Hitler hace una charla enorme con el presidente de ese entonces,
que fue Pascual Rubio, y Pascual Rubio les dice que sí. Entonces arman un contrato en donde el petróleo se iba directamente a Alemania, que les íbamos a vender el petróleo porque Estados Unidos se lo estaba mandando muy caros. Entonces, porque ahorita van a ver los tiempos. Estoy hablando de 1930. En 1930 les mandan petróleo. En 1900, y sin pedos, llega el petróleo poca madre, porque ¿quién chingado le está dando petróleo a estos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es que tiene petróleo si Estados Unidos les empezó a cortar las alas? Cuando se las termina de cortar completamente, esto es en 1932, así, dice Estados Unidos, ya no te voy a dar nada. Recomiéndame a quien pregunta la trilogía de los libros de... Ah, eso lo dijimos, la trilogía es de Martín Moreno. La de Martín Moreno tiene 3, están buenísimos. Pero en 1930 aún no estaba cuadrar esas fechas, no estaba Adolfo Hitler. No, en 1900 no estaba. Acuérdate que Adolfo Hitler estuvo antes de que lo pusieran como canciller, él estuvo moviendo todo. Él hizo muchos convenios con muchas empresas internacionales. Él se encargaba, antes de ser canciller, él se encargaba de poder mover quién les iba a dar petróleo. Y en este caso, ya había hecho arreglos con Estados Unidos, con Francia, con Italia, con Mussolini, claro que era su compadreazo, ¿no? Después, de ahí, en 1934, cuando Estados Unidos, por 1934, Estados Unidos le empieza a quitar ese poder de petróleo, ¿no? Y Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y revisa estos contratos. Y entonces dice, pues está bien, se los vendemos a este güey. A Alemania, todavía Adolfo Hitler no era canciller. Él sube como canciller, creo que en el 36, 37, por ahí. Derrota mundial. Derrota mundial también. ¿Quién sería el verdadero héroe de la historia de México? ¿Los mexicanos? Híjole, es que no le voy a ninguno. Mira, ahorita te voy a explicar qué pasó con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, durante el mandato realizó mayor reparto agrario, abrió las puertas del país a perseguidos políticos como Trotsky. Ese fue su gran error. No puedes recibir cuando todavía no acuerdas con los países. Tienes que saber muy bien el por qué es que están huyendo. Sabemos que fue a partir de la Primera Guerra Mundial que Rusia ya se puso muy mal, pero yo creo que se adelantó y ahí fue donde la regó. Y después los expulsados por la Guerra Civil Española, asimismo que fueron, recordemos quiénes fueron los expulsados de la Guerra Civil Española. Está Remedios Varo, Dalí, el gran Federico García Lorca, que como lloré, todos ellos fueron los refugiados políticos españoles que México les abrió las puertas. Pero ahí tuvimos este gran problema porque entonces ya todo el mundo se empezó a aprovechar de México. No porque no les diéramos, no me malentiendan, no porque no les diéramos la mano, ¿no? Que dice, derrota mundial a un panfleto fascista. Tengo 3 ediciones, no coinciden y se contradicen. Hay algunos que son así, sobre todo por las fechas. Pero entendamos que estoy hablando de México. México, ¿qué es lo que estaba viviendo? México, como lo veía. Tú vas a encontrarte una edición de Alemania y Alemania te lo va a decir. De hecho, debe de estar por aquí uno de mis TikTokers que me pidió que los alemanes le habían hecho fíjese todo buenísimo, los alemanes le habían hecho una apuesta y le dijo, los alemanes nunca, los alemanes nazis nunca negociaron con México, es más, ni veíamos a voltear a México. Y entonces él me escribió por Instagram, recuerden seguirme por Instagram, Alin00, y si quieren ver todos los lives anteriores, en
YouTube, Aline Muñoz, ahí están todos los lives anteriores. Y me habla y me escribe y me dice, ¿cómo ves que estos idiotas dicen, ay, bueno, sin decirles tan feo, que estos dicen que México jamás tuvo que verse involucrado y que los nazis nunca nos buscaron? Y yo, le dije, ahí te va y tengo un TikToker donde hablamos de los nazis, ¿no? En donde, que hace Vasconcelos y todo esto, ¿no? Y le digo, mándaselos para que no se les olvide que tuvimos aquí agentes secretos y que, aparte de todo, nos querían quitar. No existieron, Alberto. Y nos quisieron quitar nuestro petróleo. Y por eso es que querían que México hiciera contratos con ellos para que después de nosotros nos fuera del carajo. Obviamente ganó la apuesta, ¿no? Pero hasta los mismos alemanes, con este ejemplo les digo que hasta los mismos alemanes no saben México cómo vivió el nazismo. Ni siquiera ellos lo saben. Por eso es que muchas cosas se están enterando de cómo realmente lo escribió México, porque México fue quien lo vivió, ¿no? Entonces continúo. Lázaro Cárdenas hace eso, les da refugio, ¿no? La industria petrolera hace la nacionalización en 1938. Ahora sí ya te van a machar las fechas, porque en 1938 se da cuenta Lázaro Cárdenas del río que teníamos nuestros que veres con un contrato de que les dábamos petróleo a los alemanes. Y en 1938 se entera y le hace ¿qué? Lo pone a revisión, pero ¿qué creen? Que ya iba de salida. Y entonces, pues viene el Manuel Ávila Camacho y dice, de aquí soy. Nos van a dar dinero, va a entrar mucha lana, nosotros le damos petróleo y todos felices. Y entonces, el Víctor, y entonces le dicen, sí, órale, está chido, pero ¿qué crees? Ya hablé del escuadrón, querida, ya hablé, Anita, pero ¿qué crees? Bueno, ahorita vamos a volver a hablar de ellos porque vamos a entrar en la segunda, pero les voy a explicar. Aline, ¿qué onda? Bien live. Oye, ¿te gustaría una entrevista de TikTok? Claro que sí. Claro que sí, sería un placer, Juki. Claro que sí, con mucho amor y por supuesto que sí. Mi tata es todo bondad, con mucho amor y sería para mí un halago, por supuesto, con mucho placer. Cuenta con ello. Mándame mensajito, por favor, por Instagram, porfa. Instagram Aline00. Y luego que le dice, de repente dice Estados Unidos, ¿y este cabrón cómo sigue todavía con su desmadre en Segunda Guerra Mundial si nosotros ya no le mandamos petróleo? Chan, 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 chan. De repente, dicen, a ver, América, levante la mano, ¿quién le está mandando petróleo a Hitler? Y de repente sale la manita así, del pendejo de Manuel Ávila Camacho. ¿No? ¿Qué? ¿La viste la película del Club de los 21? No, querido, no la he visto, no veo películas, no veo muchas, perdón. Y entonces dicen, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No, Estados Unidos se pone muy mal, muy mal. Y le dicen, no le pueden mandar petróleo, ¿qué no estás viendo que están mal? ¿Qué no estás viendo que están? ¿Qué no estás viendo? Y se armó la rebambaramba. Y entonces, pues dice, pues sí, pero pues, ¿qué les digo? Pues yo ya me voy, ¿no? Porque pues estuvo de 1940 a 1946, en el 40 pues lo para, ¿no? Pero Miguel Alemán Valdés casi se levanta en hombros, ¿no? Miguel Alemán Valdés. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial nosotros éramos los apestados. Estados Unidos nos quería de verdad agarrar así de ¡pum, pum, pum! Y Venezuela te manda petróleo a Alemania. Y Venezuela, exacto, México y Venezuela, ¿no? Y pum, 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 pum. Así nos querían agarrar. Neta, nos querían agarrar. ¡Qué horror! El clásico mexicanismo, yo sí, no, los mexicanos nos enteramos después. Me acuerdo que mi papá me decía, no sabes la pena ajena. Nos enteramos después que nosotros, ¿y quién chingado les está mandando petróleo a Alemania? O sea, ¿por qué sigue la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué momento? ¿Quién es el pendejo que le está mandando petróleo al estúpido Hitler?
¡Wow! Nosotros. Dice mi papá que fue, así un grito. Miguel Alemán se trata de disculpar y lo que tú quieras por la Segunda Guerra Mundial. Así no se vale, pues sí. No, se trata de disculpar, ay, discúlpenos, pues es que, miren, no sabemos, pues es que no fue en mi sexenio, no estaba yo, ¿no? Como siempre, le echó la culpa al pendejo de atrás, ¿no? Ah, discúlpenos, miren, no se va a volver a repetir. Si ustedes quieren, ya no mandamos petróleo hasta que ustedes nos digan. Dice que disculparse, pues sí. O sea, pero la disculpada, ahí te encargo, pues sí. No, ay, perdón. Pero bueno, miren, vamos a hacer las paces y sobre todo que Estados Unidos está bien enojado, ¿no? Entonces el Miguel Alemán Valdés le habla a Trump, a ay, ¿cómo se llamaba en ese entonces el presidente de Estados Unidos era Truman. Le habla a Truman. Estados Unidos siempre fue tierra, todo con Cárdenas, y Andrés Manuel inventaron hacerse valer. Pues sí, Truman, gracias, sí, Truman. Roosevelt, no, Truman. Quisiera que usted hablara. Ay, muchas gracias. Truman, gracias, queridos, gracias, Truman. Le habla a Truman y le dice, te invito para acá. Truman se acuerda que en 1847 habíamos matado pues a todo Estados Unidos que llegó, ¿no? Enviados por Benito Juárez, ¿no? A matarnos a nuestro Maximiliano. Y entonces, Truman, y entonces dice, pues muy buen pretexto. Voy a llevar una corona, ¿no? De todos los caídos en la Segunda Guerra, que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial, que había pasado en ese momento, y habían sido 100 años, en 1947, de la muerte de nuestros niños héroes, que nunca existieron y que no eran niños, pero sí eran héroes, pero fueron muchos, porque fueron mexicanos y americanos los que yacen en el Castillo de Chapultepec, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, le dice todo su gabinete a Truman. Pues vamos a aprovechar y así pues les decimos a estos que no son pendejos, ¿no? Que ya no hagan cosas que no sepamos nosotros. Ándale, muy bien. El Tratado de Comunicación Directa con México. Ay, me vinieron así como... espérame. ¿Cómo que se me atravesaron los mocos? Qué raro. ¿No? Entonces, ¿cómo no, Miguel Miramón? Sí, existe y el niño héroe. Ajá. Bueno. Lo de niños héroes ya hablamos, pero voy a hacerlo como rapidín. ¿Sí te vacunaste? Sí, estoy vacunadísima. Vacunadísima. Pero no me siento mal, lo más chistoso es que de repente como que fluye el moco. ¿Veis? Ya vio el tráiler de House of Gucci. Perdón, pero sí, ya lo vi. Y está increíble, con la Lady Gaga, increíble. Entonces, cuando llega Truman, ¿no? Le dice, y vengo a traer una ofrenda por los caídos de 1947, la toma del Castillo de Chapultepec. Y bueno, aquí tenemos muchos americanos que murieron por la causa. ¿El Willy qué? Dice el Willy, bueno, adiós Willy, te vaya bien. Y entonces, no lo estoy mal informando, así pasó. Fue cuando Miguel Alemán recibe a Truman. Y Miguel Alemán dice, ay, gracias, pero, ¿por qué no me dijeron que iba a traer una ¿cómo se llaman estas? Una ofrenda. Pues sí, pues es que no sabíamos. ¿Ah, sí? Pues entonces, nosotros tenemos que ver cómo podemos poner algo aquí, porque cómo es posible que Estados Unidos está viniendo con sus perdones y todo, y yo con cara de idiota. Bueno, pues sí, así es. Es verdad, Miguel Alemán, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es cuando Miguel Alemán empieza a pedir investigación de qué fue lo que pasó en 1847. Y es cuando le dicen, bueno, es que los cadetes sí pelearon. ¿Cuántos eran? 50, ¿ok? ¿Y cuántos mexicanos? Pues como
no sé, 1000 y cachito, y americanos pues también un tanto. Entonces en realidad aquí yacen. Estoy de acuerdo con el 90% de lo que dices, estás muy bien documentada. Gracias, querido. Entonces, dice, ¿y por qué no decimos que los que pelearon en el Castillo de Chapultepec fueron los del colegio militar? Ah, los cadetes, sí. ¿Cuántos tienen? Pues es que algunos tienen 13, otros tienen 15, otros 16, llegan hasta 20 años, ¿no? ¿Y por qué no decimos que son niños héroes? Bueno, porque pues no nada más los niños héroes pelearon, o sea, peleó todo un batallón, el ejército mexicano, pelearon, por supuesto, invitamos al colegio, pero también pelearon gringos, o sea, americanos, que pues aquí se debatieron, entonces en realidad yacen aquí gringos mexicanos, y no todos son niños, ¿no? Y no son 6, ¿no? Tenemos la historia y luego y entonces, sí, Richard, entonces es cuando dice, no, vamos a hacer una historia que realmente rompa los corazones de los mexicanos. Entonces fueron niños héroes y aquí es donde yacen y ellos pelearon y entonces el Escutia se agarró de la bandera y se aventó. De la Rosa de Guadalupe, se los juro. ¿Cómo sabías que alguien se había agarrado de la bandera y se había aventado? Eso fue un inventazo. ¿Por qué? Porque también estaba el ejército, estaba el colegio, sí, pero no iban a mandar a todos. O sea, por Dios, investiguemos un poquito. Esa de la bandera fue una jalada. Sí. Bueno, vi sí, de Rosa de Guadalupe. A mí me dio mucha risa. Los vamos a ir al infierno todos, ya sé. Pero a mí me da mucha risa porque sacaron una parodia. Pero después me quedé callada porque dijo, es que esto sí es cierto, pero muchos mexicanos se van a enojar. Sacaron una parodia en donde este güey, Juan Escutia, se agarraba de la bandera porque se iba a caer. No porque el enemigo la fuera a agarrar, sino porque se iba a caer. Entonces se agarró porque se subió, ¿no? Porque estaban detrás de él y se subió hasta donde estaba la bandera. Se agarró y se cayó con ella. Pero sacaron una parodia así. Estaban borrachos. Y la verdad es que me dio mucha risa, pero también me dio mucha pena porque dije, ay, es que van a pensar que fue así, pero a lo mejor fue así. No era un colegio militar, era un colegio de matemáticas y de ciencias con disciplina militar. No, se le llamaba, bueno, si ves, mira, te voy a demostrar las fechas. El colegio militar abre, que no se llamaba colegio militar, se llamaba Pontificia, no, se llamaba, ahorita te digo, la Pontificia fue la UNAM, pero antes no se llamaba colegio militar, tenía un nombre, eso sí puedes tener razón, pero el colegio militar tiene muchos años. La fundación del colegio militar, y te lo digo ahora, porque se fundó después, el colegio militar se fundó después de... se fundó después de que en 1930, fue en 1930 que tenía un nombre muy raro, sí. En 1930 lo ponen, haz de cuenta, como para que pudieran alistar al ejército, pero iban a ser integrado por niños. Tiene un nombre raro, sí, es el que justo estoy buscándolo, pero creo que ya se lo quitaron. Ay, por eso no me gusta buscar en internet, porque hay muchas cosas que están muy, muy mal dichas. Tienes que verlo directamente en los libros. Y el colegio militar sacó un libro. Ahora celebremos a los chavorrucos de las héroes. Pues es que no fueron héroes, no fueron niños héroes, fue muchos. O sea, debíamos de haber puesto efectivamente un hemiciclo a los héroes del Castillo de Chapultepec, a nuestros mexicanos y a nuestros opositores americanos. Y entonces hubiéramos puesto, aquí yacen americanos y mexicanos que alguna vez, ¿no?, pelearon en una gran batalla, ¿no? Y ya, así hubiera sido, ahora sí que haya sido como haya sido, así hubiera sido digno, ¿sabes? Hubiera sido, sí, qué chingón. Mira, los mexicanos pues pusieron aquí
ya lo hice, Víctor, querido, aquí pusieron, ¿no? Que yacen las dos potencias, ¿no? Que en algún momento tuvieron batallas. Eso hubiera sido extraordinario. Pero que Truman haya puesto una ofrenda por los caídos mexicanos y americanos y que Miguel Alemán se haya comprado su chicle, ay no, o sea, yo he dicho, órale, chido, no se me hubiera, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Oye, no, esto no está padre. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes errores de Miguel Alemán. Su gobierno verificó el traslado de la política de manos de los militares revolucionarios a los civiles, la formación universitaria, la coyuntura económica de la posguerra permitió modernización del país a través de la industrialización y la urbanización. Digamos que lo echó a andar Porfirio Díaz y digamos que él dijo, bueno, vamos a ayudar a lo que no se terminó, ¿no? Toda la historia la cuentan los triunfadores y a conveniencia del sí, así es, que fuerte, ¿no? ¿Y cuál se fumó Miguel Alemán? Pues sí, ¿cuál se fumó? Aquí alguien alguien lo mataron en su videojuego, pues sí, ¿sí? Y bueno, él empezó a poner comunidades en la UNAM. Cuando pusieron estos edificios fue gracias a Miguel Alemán, en donde puso una ciudad universitaria. Es decir, gracias a él, la universidad tuvo estos edificios, que fue una ciudad, para que vivieran ahí los maestros y les diéramos espacio a los alumnos que venían de otros países, como Harvard, como Cambridge, como todos estos. Bueno, exacto, y las facultades, exacto, Frank. Entonces estos ayudó a que vinieran muchísimos extranjeros a estudiar en la UNAM. Entonces, ¿qué pasó? Pues catapultó a la UNAM para que fuera una de las universidades en Latinoamérica que se hablara español muy importantes. Gracias a que trajo toda esta inversión, se le llamó comunicaciones, vivienda y educación muy importantes en la ciudad universitaria. Lo de Alemán fue todo en el centro. Casas de estudiantes, sí, eso es lo que acaba de decir Fran. Exacto, gracias Fran. Y luego, pues bueno, esa fue la aportación de Miguel Alemán y también pues vinieron muchas calles llamadas como él, ¿no? ¿Por qué no? Y luego de ahí pues viene el Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? No te preocupes, Frank. Ves que como de repente no me escucho porque como que el moco así sale así de repente. Ay, Fran, eso dijo. Se incorporó a una lucha revolucionaria ejerciendo funciones administrativas, obtuvo el grado mayor, se retiró del ejército en 1926 y después retoma en la Secretaría de Gobernación en 1940 como gobernador de su estado natal. Este compadre nace en Veracruz, gran amigo, por supuesto, de Miguel Alemán, gran cuate. Considerar como honesto a Cortines. Pues fíjate que Cortines, como él estuvo en la lucha revolucionaria, él estuvo así como rompiéndose la madre también con todos, traía otra psicología, como que traía otro enfoque, ¿no? Decía, yo sé lo que es partirme la madre por todos mis mexicanos, y yo sé lo que es la pobreza, y yo sé, o sea, ver a la gente, esto fue en 1926, en donde él se retiró del ejército. Entonces creo que le dio una visión, le dio una visión diferente a los otros, considero, pero ahí nos vamos. Él estuvo en la que ahora le llamamos el INEGI. Él después del ejército trabajó en Estadística Nacional. Entonces, la banda tertuliana, mañana nuestra querida Aline estará con los TikTokers en entrevistas. ¡Sí! No me han dicho la hora, pero después les mandamos el videito de la hora. Sí, qué emoción. La posición desde la que llegó a la presidencia del país, su gobierno sintió las bases para el desarrollo estabilizador.
Cautela en el gasto público, mínimo endeudamiento externo, apertura de inversión extranjera, bajos salarios y estabilización de precios. Durante su gobierno se crearon mecanismos de distribución de productos básicos de consumo popular, que fue lo que hizo originalmente Carlota. Ruiz Cortines hizo poco y bueno, Alemán era el empresario, Ruiz era como su... Ajá, exactamente, exacto. Entonces esto tomó como esa parte de Carlota que había hecho estos productos básicos de distribución y que le llamamos en algún momento Conasupo en la actualidad, pero esto lo hizo Carlota. Entonces tomó esa gran idea y se la aplaudimos. Hizo esta Conasupo, ¿no? En donde tú ibas a comprar la leche muy barata, ibas a comprar el arroz y todo esto muy barato. Y bueno, no se le llamaba Conasupo, pues se le llamó de otra manera, pero eran los productos básicos de consumo popular. Por eso se decía Conasupo, porque fue consumo nacional popular. ¿Piensas que le dio un toque más nacionalista al país? Sí, fíjate que sí. Sobre todo por haber hecho una ciudad universitaria muy como que era muy de orgullo mexicano, ¿sabes? El nefasto alemán y la fiebre. Ah, sí, tuvo muy malas cosas, Angelito, sí. Tuvo muy malas cosas alemán. Como todo buen aprovechó. Y pues bueno, Miguel Alemán, toda la lana que sacó y toda su familia en la actualidad siguen sacando. Porque después de Miguel Alemán creo que fue cuando... De los hijos viene el Tigre de Televisa, que es el que se apodera de la radio y de las telecomunicaciones en 1950. Pero ya vamos a llegar ahí, todavía nos falta. Pero luego fue hasta ganando para las Olimpiadas. No, pero eso fue hasta el 68, querido. Estoy hablando de cuando lo hace en 1900, cuando Miguel Alemán lo hace en 1940. En 1940. Hasta al ratito vamos a ir con lo demás. Acuérdense que nos queda otro jueves de Historia de México. Otro jueves de Historia de México. ¿Tú crees que Miguel Alemán mandó a matar a Pedro Infante? Claro que no. Gracias. Exacto, Conasupo. Exacto, fue lo que acabo de decir. Exacto. De ahí nace el Conasupo, el consumo popular. También, claro. Y ahí, justamente con Ruiz Cortines, es cuando se abre 100% la votación a las mujeres, ¿no? Gracias a esta mujer que se llamaba Aida, la que promulgó el voto a la mujer. Aida se llamaba Elda, Aida, Elena. Eso Tuto dice. Pedro Infante era traficante. Pues de Fayuca, era traficante de Fayuca, no de droga, de Fayuca. Acuérdense que antes no estaba el TLC. Híjole, no había el Tigre de Televisa, nos van a mandar a desaparecer, ya sé. Viertas promulgaron, ay sí, pero no me acuerdo, Pancracia, no era Pancracia. Ay, esta mujer no perdona. Aline, media, gara, ya sé, 10:30. Mañana a las 10:30 p.m. perfecto, en Facebook. Perfecto, chicos, ahí les están poniendo la hora. Mañana a las 10:30 estoy con los tiktokeros. No me acuerdo de esta mujer, pero era una de las más grandes mujeres que ha tenido México. Eso de es mujer y es mexicana. Bueno, pues uno de mis TikToks de eso hablo, de es mujer y es mexicana. Esta mujer en el que promueve el voto de la mujer y lo logramos en 1940. El Ruiz Cortines lo promueve y al final de su periodo se producen movilizaciones de maestros y ferrocarrileros en protesta de salarios sindicales. Que esto no lo paró Ruiz Cortines y nadie más lo pudo parar hasta 1968, porque estaban muy mal pagados los maestros, muy mal pagados. Jesús, hermosa, siempre es un gusto verte. Ay, Jesús querido, tan hermoso, gracias. Elvira Carrillo Puerto, te amo, Edith hermosa. Elvira Carrillo Puerto. Ya ven, les decía que era Elvia Elena. Elvia Carrillo Puerto. Exacto. Ella fue una de las grandes mujeres que promulgó el voto y bueno, gracias a eso ya tenemos voz y voto y somos tóxicas. De repente.
Elvia, exacto. Y Adolfo Ruiz Cortines ya no le dio tiempo frenar a los ferrocarrileros y frenar a los maestros. Ya casi la atinaba, sí, ya sé. Y eso fue lo que nos trajo a Adolfo López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, es lo que nos llevó a llevar a este 1968. No tuvo la paciencia, no tuvo la inteligencia, no tuvo los huevos para decir, vamos a hablar con los estudiantes, vamos a hablar con los docentes, vamos a hablar con ellos para poder llegar a un acuerdo. No fue un simio que empezó a matar gente. Y no murieron 30, no murieron 40, porque me preguntan, oye, ¿y cuál es el conteo oficial del 68? Miles. Yo tengo amigos que en sus familias mínimo murieron 2 personas de esa época. Así que no me digan, me fueron 3. Ordaz quería quedar bien para los Juegos Olímpicos porque es un pendejo, Clarita. ¿Cómo quedas bien y matas a tanta gente? Está bien, lo puedes hacer junto, pero si tienes el tiempo, el espacio y la paciencia para escuchar a la gente. Frenar a ferrocarrileros y maestros porque por chairos, no, querido, no eran por chairos. Eran porque ganaban muy mal. Tenían muy malos sueldos los profesores, no podían vivir con esos sueldos. No tenían sindicato. O sea, había muchas cosas que de verdad sí se necesitaban. Sí, neta sí. ¿Cómo fue la traición entre México? Ay, perdón, ay, quién sabe qué le puso. Bueno, te voy a poner bien. ¿Cómo fue la traición entre México y España franquista? Ah, porque México recibió a todos, querida. México recibió a todos los españoles, escritores, artistas, abrió totalmente sus fronteras para recibir a los refugiados de España. Por eso tuvo pedos con España. Por eso el Franco se puso bien mal. Dijo, ¿qué? ¿Cómo que Remedios Varo está en México? ¿Cómo que Dalí está en México? Bueno, Dalí se fue a Francia. Bueno, llegó a México y se fue a Estados Unidos. ¿Cómo que el marido de Remedios Varo, que también era muy buen surrealista, Beltrán? Ay, por ahí. Llegaron muchísimos artistas a México. Trotsky, otro tanto que estaba en México, en España, fue de los pocos países que apoyaron a la República Española. Una vez que Franco quedó en el poder, sí. Bueno, ¿cómo te digo que Franco, el que no se le pudo escapar, fue a mi novio Federico García Lorca? A Federico García Lorca le dio con todo, híjole, le tenía mucho odio. Uno porque era gay y otro porque era artista y no le hacía caso y hablaba muy mal de él. Y me lo mandó a matar. Creo que ha sido lo que más me ha dolido. Digo, me duelen todos, pero que más me dolió Federico García Lorca. El bisabuelo que nos contaba lo de Leo cuando lo mataron, sí, ¿te acuerdas, Oswald? Horrible. Entonces México, pues en alguna manera sí se metió en pedos, o sea, sí, como que no le pensaba un poquito, y la verdad es que Trotsky fue al que asesinaron en la Ciudad de México, sí, por encargo del gobierno de la, sí, y estaba amigos de Frida Kahlo y del otro, pero Lorca se puso de pechito, pues sí, Edith, le dijeron, todavía Remedios Varo, bueno, Dalí le dijo, güey, te amo, vámonos. Con la gala. Dijo, güey, te amo, vámonos los 3, lo tenemos en Francia. Si no te quieres ir a Francia, nos vamos a México, porque García Lorca no quería irse a Francia. No le gustaban muchas cosas. Entonces Lorca decía, soy español, cabrón, y no me voy a morir en ningún otro país que no sea España. Y por patriótico se murió. Cárdenas recibió niños huérfanos españoles y abrió una casa hogar para ellos en Morelia. Oh, cierto, franquicia, me había pasado eso, es cierto. Cosita, pues sí, pero ¿de qué? O sea, ¿de qué le valió morirse en España?
Pero bueno, ¿qué le digo? Es cierto, sí, México le abrió a todos los que quisieran llegar. Pero Dalí cuando se murió, Lorca se alegró de que lo mataran. Por necio, no, lo querían mucho. Dalí lo quería mucho, lo amaba, estaban enamorados. Pero se enojó con él, se enojó mal pedo, se enojó mala onda. Y le dijo, me va a dar mucho gusto que te mueras. Sí se lo gritó. Cárdenas dio asilo a niños huérfanos. También dice la canción, yo me muero donde quiera. Pues sí. Pero fueron varios, porque, y no era iniciativa de ellos, no fue iniciativa de que les dieran asilo a los niños, fue iniciativa de madres españolas que vivían en México y que tenían la residencia mexicana. Fue más bien por eso. Y le dieron la idea, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues sí, pues vamos con todo, ¿no? Y ya, el abogánster acaba de entrar. Qué gusto, muchas gracias. Oigan, pues ya terminamos nuestro segundo. Vamos el jueves por la tercera, espero ya no tener tos. Sé que les molesta mucho que esté tosiendo. A mí me molesta más, pero no podía yo dejar pasar este maravilloso live. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por compartir, muchas gracias, se los juro que no desinformo, se los juro que llevo muchos años aprendiendo la historia de México y me he encontrado con muchas cosas que unas cosas no se parecen, una de estas cosas no es como la otra. Me he encontrado, pero créanme que le he echado muchas ganas para buscarlo, lo fidedigno. Créanme que lo hago de una manera muy divertida porque los quiero. Y nos vemos mañana con los tiktokayos. Los quiero mucho y seguro esto no lo sabían. Adiós, cuídense mucho.